Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estamos en Retrovisor Digital, un espacio para la deliberación periodística, para el análisis político de la coyuntura, y hoy con el privilegio de conversar con Ernesto Núñez Albarrán, colega, amigo desde hace muchísimos años, con quienes pues nos tocó atestiguar cambios históricos en este país. Él ha sido periodista, cronista, relator cotidiano de las transiciones y alternancias en el país. Nos conocimos en Reforma, ahí él pues inició su trayectoria, pero también fue director del suplemento Enfoque, y ahora pues continúa colaborando con las periodistas de a pie, y trabaja también una columna semanal que podemos disfrutar cada lunes en el espacio de Carmen Aristegui, y es asesor del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Ernesto, gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal, Ivonne? Muchas gracias por la invitación a platicar contigo y con tu audiencia. Qué alegría poder este momento, pues, capitalizar todo lo que tú sabes y has cubierto y has contado de lo que son las reformas electorales. Y de bote pronto te pregunto tu pronóstico, Ernesto. ¿Va a pasar, no va a pasar? ¿Va a pasar como está? ¿Qué futuro le ves hoy si tuvieras que apostar con amigos y establecer tres características: tiempo, modo y con quiénes puede tener suerte esta reforma? Atendiendo las tres cosas que me pides, tiempo, modo y con quiénes, pues mira, en primer lugar, los modos, me parece que es una reforma que se plantea pues de mal modo. Es una reforma que el presidente había estado anunciando como una amenaza. Él siempre que algo no le gustaba decía que, pero ahora haré una reforma, ¿no? Entonces siempre la estuvo planteando como una amenaza hacia el INE, hacia las oposiciones, en fin. Y ahora se concreta diciendo que, bueno, que es una reforma necesaria, que esta es la reforma democratizadora, y se parte en la exposición de motivos de una falacia. Se dice que la reforma es necesaria porque no tenemos una democracia auténtica, porque las autoridades electorales son parte y no árbitro, porque el sistema electoral es carísimo y el más caro del mundo y no sé qué. Entonces se parte de esa falacia para plantear una reforma como si fuera realmente necesaria. Se plantea además en un momento, desde mi punto de vista, bastante inoportuno, en el sentido de que es una reforma muy de fondo, que implicaría cambios muy profundos tanto en la organización de las elecciones como en la representación popular, y se está planteando prácticamente en el mes de mayo, a un año de que venza el plazo para que se pueda hacer cualquier reforma de cara al 24. Y además se plantea en un momento en el que pues ya hay mucha gente pensando ya en el 24. Entonces, es una reforma que se va a terminar discutiendo con la manzana envenenada del 2024 sobre la mesa. Y me parece que eso no genera ningún buen incentivo para un acuerdo o para una buena negociación entre los partidos. ¿Cuál es la manzana envenenada, Ernesto? Pues la sucesión presidencial. Todos los que vayan a sentarse a la mesa para dialogar sobre esta reforma van a estar pensando en el 2024. ¿Qué le conviene a Sheinbaum? ¿Qué le conviene más a Ebrard? ¿Qué le conviene más al PRI o al PAN? ¿Qué le conviene más al bloque opositor? ¿Qué le conviene más al oficialismo? Entonces, es una reforma que se va a discutir, y los negociadores no van a estar pensando en qué le conviene más al país, qué mejora el sistema electoral, qué mejora el sistema de representación popular en el Congreso, sino que van a estar pensando con qué pierdo menos de cara a esa cita electoral del 2024. Entonces, las reformas que han funcionado bien en este país se han planteado siempre después de una elección presidencial y antes de una elección intermedia, lo cual ha permitido dos cosas. Una, quitar ese incentivo de la sucesión, de la mesa de las negociaciones, y dos, poner a prueba la reforma en una elección intermedia, antes de ir a una presidencial con reglas nuevas. Entonces, claro. Eso ocurrió después del 88, eso ocurrió después del 94, ocurrió después del 2006 y ocurrió después del 2012. Y esa tendría que irse de lleno al 24. Exacto, todas esas fueron elecciones muy complicadas que llevaron a las fuerzas políticas a
plantearse la necesidad de hacer cambios, se sentaron y la pusieron a prueba esas reformas en la elección intermedia inmediata. En 1991 se puso a prueba la reforma del 90 en la que se crea el IFE. En 1997 se puso a prueba la reforma del 96, que fue muy importante, que incluía la reforma política del Distrito Federal, la ciudadanización del IFE y todas estas cosas. Y el 97 fue una elección que digamos de prueba para un nuevo sistema electoral, el nuevo IFE y todo eso. Y en el 2000 la elección salió en términos de organización pues muy bien. Lo mismo ocurrió después en 2007, cuando se hizo la reforma del modelo de comunicación, se puso a prueba en la elección del 2009 y después se fue a las elecciones del 2012. Y así, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, creo que el momento no es el más adecuado, la verdad, pensando en la sucesión del 2024. Pero Okay. pensando hacia adelante, pero pensando hacia atrás, Ivonne, después de un 2021 en el que el partido mayoritario pues pierde la mayoría calificada que sí tenía en la Cámara de Diputados, pues bueno, hemos estado viendo, y tú los has estado narrando muy bien, una serie de episodios en la Cámara, desde la aprobación del presupuesto el año pasado hasta el último, que es la no aprobación de una reforma constitucional en materia energética. Hemos estado viendo que la Cámara pues, se ha convertido prácticamente en un ring de descalificaciones, de diatribas, pero no necesariamente en un espacio de construcción de acuerdos. Entonces, el ambiente de la 65 legislatura, por lo que hemos visto, no es un ambiente propicio para un buen acuerdo. En todo caso, es un ambiente propicio para un buen debate muy interesante, de tuitazos y de descalificaciones. Pero esa Cámara no acuerda nada. Esa Cámara es un buen ring, pero no es un lugar donde se estén construyendo acuerdos legislativos. Ernesto Núñez, autor de La democracia no se construyó en un día, coautoría con Lorenzo Córdoba y por lo tanto cronista de cada una de las grandes reformas electorales que se fueron construyendo en los últimos 30 años. Ernesto, ¿ves a algunos actores entusiasmados más allá de Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a Horacio Duarte, responsable de aduanas, en algún momento, por supuesto, representantes de sus partidos ante el INE, sí le conocen a la materia, pero ellos estaban muy, muy emocionados el jueves hablando de la reforma, el presidente también, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, pero no observo yo otros entusiastas, tal vez Mario Delgado, tal vez Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. ¿Observas entusiastas en el Partido Verde, en el PT, alguno que otro especialista? ¿Qué has visto tú? No, Ivonne, porque, a ver, pues digo, están los entusiastas que son los oficialistas que le aplauden al presidente cualquier cosa que diga o haga. Y ahí tienes desde Mario Delgado hasta todos los presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal más moderado, pero los cuatro salieron ya sea con un tuit o una declaración a decir bienvenida a la reforma y aplaudir, cuando ni siquiera están ellos haciendo conciencia clara de que un cambio brusco y precipitado y sobre todo mayoriteado de las reglas, lo único que va a provocar va a ser sembrar la semilla de un conflicto postelectoral en 2024. Los principales perjudicados de una mala reforma y por lo tanto de una mala elección en 2024 serían ellos, cualquiera de los que quiera contender por la presidencia, porque quien ganaría en una elección conflictiva. Entonces, yo no sé si ellos lo han pensado, valdría la pena que le echaran una pensada. Ellos serían los primeros que en lugar de estar aplaudiendo, deberían de estar mejor pensando si conviene o no eso. Pero veo a los entusiastas del oficialismo y a los voceros oficiales y oficiosos que tiene el régimen, pero no los veo entusiasmados por la reforma en sí misma, Ivonne, sino que los veo entusiasmados por un debate en el que nuevamente van a salir a acusar a la oposición de traición a la patria y quizá ahora de traición a la democracia. ¿Por qué? Porque esta reforma se está planteando con estas falsas premisas de, se dice eliminar pluris, eso ni siquiera dice la reforma, pero hasta lo tuiteó Claudia Sheinbaum, que esto eliminaría los pluris. Eso no es cierto, la reforma no está planteando eso, pero se está vendiendo la reforma con tres elementos que pueden resultar emocionalmente muy atractivos para un sector de la población.
reducir las cámaras del Congreso, quitarle dinero a los partidos, quitar los pluris, pues eso mucha gente lo va a aplaudir porque no va a pensar las repercusiones que tiene eso o por desconocimiento. Obviamente se va a vender como algo muy benéfico cuando yo veo que se aplaude, que se esté proponiendo, cuando se dice, perdón, que supuestamente esta reforma ahorraría 24,000 millones de pesos. Primero que habría que hacer el cálculo a ver si eso es cierto, pero me queda claro que el entusiasmo está puesto en poder ir a un debate y poder tener un tema con el cual vas a poder descalificar a los opositores y de paso insistir en esta descalificación al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Entonces, los veo entusiasmados por ir al debate, no por aprobar una reforma y construir un buen acuerdo para el país. Efectivamente, si somos pragmáticos y si sabemos que ellos conocen lo que sucedió el 17 de abril con la reforma eléctrica, las respuestas inmediatas que han tenido los dirigentes de los partidos de oposición, particularmente Va por México, y sus diputados, que es la Cámara de Origen a la que ha llegado esta iniciativa, pues podríamos inferir que es difícil que puedan juntar a los 55 diputados que requiere Morena y sus aliados para construir mayoría calificada y que por lo tanto lo que necesitan es el ring político de San Lázaro, que también es el ring político de la oposición. Se quejan mucho los panistas, los priistas, los perredistas de tener pocos espacios en los medios y que se ha convertido la Cámara de Diputados en la gran tribuna para la oposición y quizás de las pocas ventanas que tienen para debatir. Si asumimos que solo va a ser para debatir, Ernesto, ¿qué tan real ha sido la percepción, la popularización de la percepción presidencial de que lo que tenemos no sirve? Porque tú lo planteas muy bien en tu columna de esta semana, nos lo decías ahora, se parte de una falsa premisa, pero esa premisa que es falsa para quienes conocen la profundidad del sistema electoral, pero que pueda ser una percepción ya viralizada entre la población, ¿qué tanto avanzó el presidente y Morena en hacer creer que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo bien las cosas y que las reglas que tenemos no sirven? ¿Tienes tu idea de si se ha podido penetrar en el imaginario popular esa idea? Pues mira, no lo tengo así medido, pero digo, si tenemos a los instrumentos que existen demoscópicos, sí hay varios datos que son muy interesantes. Yo creo que es indudable, para nadie es un secreto, que en estos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de sus prioridades ha sido golpear al INE, ¿no? Ha sido una campaña permanente de él en las mañaneras, de sus legisladores, de sus voceros, de sus granjas que actúan en las redes sociales, de sus periodistas e influencers y youtubers afines, siempre han puesto al INE en el objetivo de sus críticas, ¿no? Y por lo tanto podemos hablar de que ha habido una campaña orquestada de desprestigio a la autoridad electoral y en particular a 2 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en las encuestas, por ejemplo, la encuesta más seria que se hace en este país en materia política, que es la ENCUSI, la encuesta de cultura cívica, que la levanta el INEGI, ya iban 2 años de golpeteo y esa encuesta tiene al INE como la institución civil más prestigiada. Si tú preguntas ahí en qué instituciones confía usted, ciudadano, aparece el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el INE y después la Presidencia de la República. ¿No ha bajado, Ernesto, la percepción de confianza? No ha bajado. Ahora, antes de la revocación de mandato, las mediciones decían, había una coincidencia más o menos en los números, niveles de confianza de más del 60%, alguna encuesta llegó a traer al INE arriba del 70% después de la elección de 2021, que fue una elección muy grande y que creo que dejó muy claro que el INE, en medio de este golpeteo y esas campañas, pues hizo un trabajo que permitió la renovación pacífica del poder, no hubo mayores conflictos, en fin, creo que fue una buena elección, además en medio de una gran pandemia todavía. Creo que eso ayudó mucho a la buena calificación del INE y sin embargo en el ciclo de revocación de mandato lo que sí se está viendo es que algunas encuestas empiezan a hablar de que sí hubo una caída no muy pronunciada, pero sí a lo mejor una caída en la confianza en el INE, pero tomemos en cuenta, Ivonne, que fueron 8 meses de un ciclo mediático de golpeteo prácticamente diario desde la principal tribuna del país,
Así que ya no es es. San Lázaro, siento decirte, sino el Palacio Nacional, el Salón Tesorería. Y cuando tienes 8 meses de una campaña, pues sí, obviamente hay efectos en la imagen, pero yo creo que en general, en la opinión pública o en la opinión publicada, pues la percepción de que el INE hizo las cosas bien en la revocación, creo que ahí se mantiene. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque creo que sí, el presidente tiene una buena parte de sus seguidores, de su 60%, que es más o menos lo que trae muy amarrado, digamos, en las encuestas de popularidad del presidente. Probablemente una buena parte de ellos también compartan con él estas ideas de que el INE es caro, de que el INE está en contra de Morena, de que el INE debe de revisarse y deben elegirse a los consejeros por voto popular. Probablemente una buena parte del López Obradorismo comparta eso, pero no toda, ¿eh? Entonces, habrá que ver, la verdad, habría que medir qué tan populares, primero, qué tanto se entienden estas propuestas del presidente, qué tan populares son. Pero también hay que ser conscientes de una cosa, Ivonne. Sí, Esta Ernesto. reforma no se va a ir a votar en la calle en urnas. Esta reforma se va a votar en las cámaras del Congreso, que es donde está la representación legal y política de este país. Por Entonces, supuesto. lo importante, sí puede haber un debate público que Morena lo pueda ganar o no, pero al final de cuentas, el debate y donde se va a votar esto va a ser en Cámara de Diputados, donde Morena tiene 200 diputados, más los que le dan, los 76 que le dan el PT y el Verde, y habrá que ver si el PT y el Verde transitan con ideas que los mantienen, transitan con la idea de quitarles dos cosas que los han mantenido vivos más de 30 años, las plurinominales y el financiamiento público. Yo no creo que ni siquiera los Por aliados de supuesto. Morena estén con la reforma. Pues a mí me llamó la atención que el día que fueron con el presidente, que fue el mismo jueves de presentación de la reforma, previamente en la conferencia mañanera, después llega el encuentro con legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, y Ajá. solamente el coordinador Ignacio Mier le dice al presidente López Obrador, vamos y la hacemos nuestra la iniciativa. Ni el PT ni el Verde, que si bien es cierto, hicieron manifestaciones de respaldo obradorista, pero ninguno de los dos, ni Carlos Puente, ni Alberto Reginaldo Sandoval, Anaya, Alberto Nay. le ofrecieron avalar la nueva visión electoral, ¿no? Digo, ya se había conocido, pudieron haber dicho con esa también Claro. vamos, y hablaron de un respaldo genérico, porque yo creo que lo que tú señalas es muy importante, y aquí lo quiero engarzar con algo que tanto Lorenzo Córdoba como tú, Ernesto Núñez, nos documentan en La Democracia no se construyó en un día, y es que siempre había un punto de confluencia entre las fuerzas políticas previo a construir una reforma electoral de que algo no estaba funcionando bien. Y ese diagnóstico compartido en al menos un pedacito, pues hacía construir después la salida, la solución, la ruta de cambio, ¿no? Y ahora, ¿qué podría ser un punto que está confluyendo? Podría ser la sobrerepresentación, quizás una idea interesante y por lo tanto abrir la puerta del encuentro. Te pregunto por un lado, y por otro, quisiera que lo enlazaras con esto que tú adviertes en tu columna hoy, que se publica en Periodistas de a Pie y con Carmen Aristegui, y es pues que la reforma del presidente López Obrador está planteando un cambio de régimen casi, casi, y en ese sentido sí rompe lo que habíamos vivido de las aproximaciones sucesivas y de una gradualidad en el avance, Ajá. ¿no? de los cambios electorales. Pues sí, mira, a ver, es una reforma que sí, a ver, sí le pone a la oposición un poco el desafío de ver cómo encarar este debate público, porque, a ver, tampoco yo te creas que quiero aquí venirte a tratar de convencer de que el sistema electoral es perfecto y no necesita cambios. Evidentemente, se puede perfeccionar las reglas y se pueden hacer cambios, yo te diría, para hacer más pura la representación, pues sí, no suena tan mal. A lo mejor moderar el financiamiento al público, a los partidos políticos, también puede no sonar mal, porque sí es cierto que nos hemos acostumbrado a partidos que, como ya saben que cada año les van a caer entre 200 y 1,000 millones de pesos, dependiendo cuántos votos tengan, pues han creado estructuras y sí, algunos partidos parecían en algún momento empresas, ¿no? Yo me acuerdo en las épocas en las que el presidente del PAN
ganaba más que el presidente Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tenía una estructura enorme y tal, pues sí, a lo mejor eso se puede pensar y se puede revisar. A mí me gustaba mucho más la propuesta de Tatiana Cloutier y Mario Delgado, que consistía en reducir el financiamiento público a la mitad a partir de modificar la regla constitucional de multiplicar el padrón electoral por el porcentaje de la UMA. Ellos decían que en lugar de multiplicarse por 65% de la UMA, se multiplicara por 32.5, y eso en automático hace que ahorres la mitad. A mí me gusta más una propuesta así, pero tampoco el Verde y el PT la quisieron aprobar, ¿eh? Esa propuesta, y tú te vas a acordar, Ivonne. Claro que me acuerdo perfecto de ese subió, día, que fue la única, creo, constitucional que perdieron. se subió por lo menos 2 veces Así en la es. 64 legislatura, y las 2 veces PT y Verde la votaron en contra. No le No entraron. veo por qué ahora quieran votar una que es todavía más salvaje, que es quitarle el presupuesto de gasto ordinario y solamente darle dinero a los partidos cada 3 años cuando hay elección federal. La verdad no creo que vayan a transitar con eso el PT y el Verde. Pero bueno, yo veo difícil que encuentren algunos puntos de coincidencia. No se han presentado las iniciativas del PAN, del PRI, de Alianza por México, pero ellos están hablando de cosas que no le gustan a Morena. Por ejemplo, segunda vuelta en la elección presidencial, eso Morena no lo quiere. Así es. Quitar la sobrerepresentación, eso Morena no lo quiere, pues porque ahorita está en el poder. Cuando estaba en la oposición no le gustaba, pero ahorita que está en el poder, claro que le gusta. Están hablando de fortalecer el sistema electoral y al INE y no sé qué, pues Morena más bien va en sentido contrario. En fin, yo veo pocos puntos de confluencia, Ivonne, la verdad, pero lo que sí veo es que esta reforma se está planteando, insisto, no para construir una reforma, sino para construir un debate público. Y ahí tú pues tendrás más datos de cómo se viene configurando la posibilidad de parlamentos abiertos, foros. Es evidente que el presidente y su partido van a utilizar el tema más para la retórica y para alimentar la polarización y como un elemento retórico para que estemos hablando de este tema, aunque ellos probablemente sepan que va a ser intransitable en términos De votos. de aritmética legislativa, ¿no? Pero me parece que sí la ponen ahí porque pues es una jugada muy hábil del presidente. Y a mí también hay que decir una cosa, Ivonne, los partidos de oposición tuvieron bastantes meses porque el presidente se los anunció por lo menos desde 2 meses antes de la elección del 6 de junio de 2021, el presidente anunció una reforma. A mí sí me llama la atención que el presidente tenga la capacidad de presentar su iniciativa poco antes de que acabe el mes de abril, el periodo ordinario, y alcanzar a meterla antes de que acabara el periodo ordinario de este primer año de la 65 legislatura, y que la oposición siga diciéndonos que van a presentar una iniciativa, que ya mero la tienen. La verdad es que ahí sí les comió el mandado el presidente, como suele hacer. En lugar de que ellos hubieran presentado de inmediato una reforma, ahora tienen que reaccionar a la que ya presentó el presidente. Entonces, nuevamente el presidente les ganó la iniciativa y les ganó la partida. Definitivamente, ¿y qué tanto entonces si nos ponemos en esta perspectiva de que es más para el debate, para la gradería y para seguir pegándole al árbitro, qué tanto, Ernesto, tú perfilas si se va a bloquear la necesaria elección de los nuevos consejeros cuando en abril del próximo año se vayan los que cumplen su plazo? Es abril del próximo año, ¿verdad? Sí. Se van 4, ¿verdad? Sí, mira, hay 2 escenarios. Uno, si hay reforma y es en los términos en los que lo plantea el presidente, pues se van todos, se van los 11 actuales y baraja nueva, y entonces lo que plantea ahí la iniciativa en un transitorio es que en febrero, fíjate qué chistoso, en febrero de 2023, Lorenzo Córdoba tendría que estar organizando la elección de los nuevos consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral, que es una elección nacional, como se está planteando en la iniciativa. Así es. Sería una cosa, pues muy, muy, muy curiosa, ¿no? Pero bueno, eso sí hay reforma en los términos en los que la plantea el presidente. Si hubiera otra reforma, digamos una reforma intermedia entre esto que plantea el presidente y algo que la oposición pudiera plantear y negociar, pues habría que ver qué negocian y en qué términos se plantea el régimen transitorio del actual Consejo General
a lo nuevo que quede estipulado en esa reforma. Habría que ver qué pondría. Y hay otro escenario que en este momento es el más realista, que es no hay reforma, pero pues sí está cantado que hay una sucesión de consejeros porque el relevo escalonado está planteado para llevarse a cabo en abril del 2023. ¿Quiénes se van? Se van los 4 consejeros para los cuales se les dio un cargo de 9 años en la reforma de 2014, que son el presidente del consejo, Lorenzo Córdoba, y los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Aldaña y la consejera Adriana Favela. Entonces, esos 4 lugares quedan vacantes. ¿Qué dice la ley? Que en enero del 2023, la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, publica la convocatoria y con las normas actuales se publica una convocatoria, se conforma un comité técnico para revisar todas las candidaturas que se inscriban y estaríamos viendo un proceso similar al que ya vimos en 2020, que además ese se vio medio interrumpido por la pandemia, ¿te acordarás? Pero claro, por supuesto. En ese 2020, Mario Delgado tuvo la capacidad y digamos, y hay que decirlo, la verdad, el buen tino o la buena mano política de sacar por consenso la convocatoria, la conformación del comité técnico y el propio nombramiento de los 4 consejeros. Sí es bien importante recordarle a tu audiencia que ya en una legislatura de mayoría de Morena fue posible construir un acuerdo político para nombrar a 4 consejeros, que son los consejeros Martín Faz, Uquip y las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz. Esos 4 espacios en el Consejo General ya se eligieron en un proceso pues que tuvo sus cosas medio accidentado y todo, pero que al final se aprobó creo que por unanimidad, o si no con unos muy pocos votos en contra. El PT se abstuvo, ¿no? Acuérdate, el PT se abstuvo porque le hizo juego a la impugnación de John Ackerman de que no estaban los perfiles a tono con lo que el pueblo quería de cambio de... Exacto, pero al final creo que la legitimidad de los consejeros no quedó en duda, puesto que una mayoría muy abrumadora votó en Pero a mí eso es lo que me preocupa, Ernesto, que con esta narrativa de que no sirve lo que tenemos y por eso va la reforma que propone Palacio Nacional, se caiga en un escenario como el que ahora protagoniza el Senado de la República, donde relevos, por ejemplo, de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información están parados, o de otros organismos autónomos, porque los perfiles que técnicamente tuvieron los mejores puntajes no coinciden con los que la mayoría morenista quiere impulsar. Claro. Entonces, a ver, es que mi miedo es que se paralice la renovación y nos dejen al INE solamente con 7 lugares. Mira, si hay convocatoria y se llega a instalar el comité técnico, Ivonne, eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque actualmente la ley dice que si la Junta de Coordinación Política emite la convocatoria, la aprueba la Cámara y ahí está. Se conforma el comité técnico. Se inscriben 300 personas para los 4 espacios. El comité técnico hace su trabajo y saca las quintetas. Aquí recordarle al auditorio ese comité técnico se conforma con 2 integrantes propuestos por la CNDH, 2 propuestos por el INAI y 3 propuestos por la propia Junta de Coordinación Política. Esos 7 integrantes del comité técnico revisan las propuestas de todos los que se inscriban y por cada una de las vacantes generan una quinteta, es decir, 5 aspirantes. Evidentemente, al ser 4 espacios, supongo que habrán 2 quintetas de mujeres, 2 de hombres. Habrá que ver si desde ahí determinan que la quinteta para la presidencia del Consejo sea mujer, que podría ser algo que podría ocurrir. Pero la ley dice que esas quintetas, se las entrega el Comité Técnico a la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política, que es al final el punto de concertación y negociación política que tienen los diputados, ellos deciden un nombre por cada quinteta, una persona, y se lo proponen al Pleno. Y el Pleno puede aprobar o rechazar los 4 nombramientos. No los puede mover, o los aprueba o los rechaza. Si después de varias, y si no pasa la primera, la Junta puede volver a proponer. Pero en caso de que no haya un consenso, la ley, para evitar ese vacío que mencionas, Ivonne, la ley lo que establece es que si no hay acuerdo, las quintetas se van al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión pública, mete las quintetas en 5 tómbolas y de cada quinteta saca un nombre al azar y de ahí salen los nuevos consejeros.
Entonces estaríamos en manos de la futura o futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque para entonces ya estaría la renovación de Arturo Saldívar, ¿no? Ya habría terminado su gestión. exacto. Sí y no, Ivonne, porque al final es una sesión, o sea, las reglas son muy públicas, es una sesión donde hay unas tómbolas y lo único que hace la Corte es hacerlo, poner la sede para que se haga ahí. La Ni Corte modo no que puede 11 mover ministros digan nombres ni no, nada. ¿verdad? No No, quiero. la Corte no puede mover nombres más que eso. Ahora, ojo, Ivonne, sí podemos llegar a un escenario en el que ni siquiera sea posible construir comité técnico, de que ni siquiera sea posible construir quintetas. ¿Qué pasa? Porque incluso puede haber comité técnico, pero la Jucopo puede decir, pues las quintetas no satisfacen a nadie y simple y sencillamente no hay posibilidad de formar quintetas y entonces no hay acuerdo. ¿Qué pasa en ese momento? Que el 4 de abril del 2023, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Aldaña y Adriana Favela, se les termina el encargo, agarran sus cositas y se van del Exacto. INE. Y A el fuerza, 5 ¿verdad? de No hay nada y de que te aparte, quedas 2 meses no, más no, ni no, tres. porque el nombramiento es muy claro. El nombramiento que se les hizo en 2014 es muy claro y establece una fecha de término. Ahora, ¿qué pasa en ese entonces? Que pasaría lo que ya pasó en 2013 precisamente, que fue que al no haber nuevos nombramientos, el Consejo se queda con los que están. Y actualmente hay, y eso querría decir que quedarían con los 7 actuales. Los 7 actuales son 3 nombrados en 2017, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Rabel, y 4 nombrados en 2020, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Uki Espadas y Martín Faz. Esos 7 serían los consejeros y entre ellos tendrían que ponerse de acuerdo para ver quién es el presidente. Esta situación ya ocurrió en 2013, cuando fue imposible que los partidos se pusieran de acuerdo para el relevo de Leonardo Valdés y ya se hablaba de que venía la reforma de 2014. Entonces hubo como un régimen transitorio donde los consejeros que se quedaron, que nomás eran 4, era Así es. Lorenzo Córdoba, Benito Nasif, María Marván y Marco Baños. Esos 4 se quedaron, digamos que a cerrar el changarro. Y, por cierto, de esos 4, después hubo un acuerdo político para que pasaran a ser consejeros del nuevo INE. Pero esos 4 lo que hicieron fue poner una presidencia rotativa y cada mes había una nueva presidenta o presidente del Consejo General. Algo así podría ocurrir en caso de que se atorara el nombramiento en la Cámara. Entonces quedaría un INE de 7 consejeros, que no es lo ideal, Ivonne, por una razón. En septiembre de 2023 tiene que comenzar, formalmente arranca, eso lo dice la Constitución, el proceso electoral de 2024, que culmina con la elección grandotota que habrá el primer domingo de junio de 2024. Entonces, no es lo ideal que algo así ocurra, porque ese nuevo, además, ese INE nuevo, Ivonne, tiene ya en puerta una cita electoral impresionante que es en junio del 23 la elección de gobernador en Coahuila y en Estado de México. Entonces, los Así que es. lleguen nuevos, lo primero que van a encontrar es que en 3 meses, es más, el 1 de abril comienzan las campañas en esos estados y el 4 de abril se está dando el relevo. Entonces, la verdad que lo que más le conviene al país y al sistema electoral es que sí haya un acuerdo para que se elija ese consejo, ¿no? Ernesto Núñez, quiero compartirte las reflexiones que escucho en las mesas de amigos, conocidos, políticos, interlocutores, e incluso personas que han sido, como en lo personal me defino, defensores del Instituto Nacional Electoral, más allá de quienes lo compongan, porque somos la generación, en mi caso, tanto ciudadanamente hablando como reportera, pues que nos tocó defender que queríamos contar con un árbitro autónomo, con un árbitro ciudadano, con un árbitro pues que no fuera parte de la Secretaría de Gobernación. Pero incluso estas personas que defienden al INE de pronto empiezan a decir, y es ahí donde yo creo que la comunicación tan potente de un liderazgo social como el del presidente hace mella finalmente a las instituciones, estas personas empiezan a decir, es que quizá Lorenzo y Ciro le deben bajar 2 rayitas. Es que si no se pusieran a contestarle, entonces no le darían la razón a quienes hablan de que el árbitro parece de la oposición.
¿Qué te parecen estos señalamientos y si consideras que la salida de ambos, cuando se vayan los 4 que tienen que ser relevados, podría despresurizar estas presiones que se han vivido en los últimos meses y pues que en particular lo padecimos con cuando se le niega la candidatura a Félix Salgado Macedonio? Mira, es evidente que el oficialismo ha convertido a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en némesis, ¿no?, de López Obrador. ¿Por qué? Porque son ellos los que los nombran, ellos son los que o sea, si uno revisa los tweets de personas como Epigmenio Ibarra, por ejemplo, pues ellos son los que han estado hablando de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama desde hace ya te iba a decir meses, pero en realidad desde hace ya varios años, 2 años por lo menos o 3. Entonces, bueno, sí han construido ellos esta némesis y es evidente que una vez que ellos dejen sus cargos, pues ahí va a haber un cambio. No sabemos a qué, porque va a depender del perfil de los nuevos consejeros en caso de que haya reforma o de los nuevos, el nuevo presidente en caso de que haya un nombramiento como estamos, o de quien llegue ahora a presidir el INE y quiénes sean los nuevos consejeros. Pues va a depender. Pero sí, evidentemente va a cambiar la situación. O sea, esa ecuación evidentemente va a cambiar porque uno de los factores va a salir de la ecuación, que es Lorenzo Córdoba. Ahora, pues no sé, yo también haría la pregunta, porque sí entiendo y yo también la he escuchado, ¿no? Esa pregunta, ¿no? De qué hubiera pasado. Es muy famosa una frase, se dice, es que debieron haber dado un guiño, ¿no? Bajarse el sueldo o no responder todas o qué sé yo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si el INE no hubiera respondido todas las ocasiones en las que se habló desde la mañanera en contra del INE o dando información falsa sobre el INE. Pues no sé qué hubiera pasado y bueno, a lo mejor no, a lo mejor hubiera sido peor. Entonces, sí entiendo este señalamiento que se hace acerca del protagonismo, sí entiendo que a lo mejor en algún momento se pudieron haber dicho de distinta manera algunas cosas o se pudo no haber dicho ciertas cosas en algún momento, pero la verdad es que, bueno, la situación, si tú revisas en los últimos meses, desde que empezó el ciclo mediático de la revocación de mandato, pues la verdad es que sí es una situación de mucha tensión, pero en la que yo siento que el fuego inició de parte del gobierno, ¿no? O sea, el señalamiento y la descalificación permanente, pues vino desde allá y sobre todo, tú mencionas ahora 2 episodios, ¿no? Lo de Félix Salgado, lo de Raúl Morón, pues sí son episodios en donde yo creo que una institución no puede no responder, ¿no? Ante amenazas o ante señalamientos muy graves, manifestaciones que hubo afuera del INE, es decir, una serie de cosas de actores políticos que se inconformaron con decisiones del INE. Entonces, pues sí, todo eso evidentemente va a cambiar a partir de abril del próximo año, seguramente, porque pues también habrá que ver el estilo de los nuevos consejeros, habrá que ver también qué tanto se la terminan debiendo o no al partido mayoritario en la Cámara, en fin, ahí va a cambiar. Y la verdad es que esto que se habla de la elección popular de los consejeros, no estoy muy seguro de que resuelva el tema, porque eso es lo que se plantea en la reforma, que eso se hace para resolver ese tema. Exacto. La verdad es que si uno analiza la propuesta, Ivonne, pues es volver a meter al gobierno al Consejo General del INE, porque el gobierno va a proponer a 20 consejeros. Entonces ahí ya el gobierno está metiendo y luego las cámaras van a proponer 10 el Senado y 10 la Cámara. Pues si nos vamos a la conformación de las bancadas, tú te sabes mejor los números, pero pues de esos 10, 4 por lo menos, si no es que 5 los estaría proponiendo Morena, ¿no? Y los otros, pues ya los demás partidos, igual en el Senado. Entonces, pues se están metiendo a los partidos, claro, y luego vas a poner a los candidatos a consejero a recorrer el país y a hacer campaña, ¿financiados por quién? Me parece que ahí ese tema no se va a resolver, o sea, ese tema de que los consejeros se la deben a tal o cual partido o qué sé yo, pues eso no lo vas a resolver con esa elección. Pero yo creo, Ivonne, la verdad es que sí, asumiendo esto que dices, de que pues no han dejado pasar una, ¿no? Estos 2 consejeros que nombras en particular. La verdad es que yo me pregunto qué hubiera pasado si hubieran dejado pasar una. O sea, si hubieran dejado pasar la primera, la segunda, en el momento en el que hubieran querido reaccionar, quizá hubiera sido demasiado tarde. Y yo creo que así como hay esas voces que comentas,
Creo que también hay una voz muy importante de la sociedad mexicana que se activa frente a estas agresiones en defensa del INE. Y creo que también eso se ha podido construir. Y es muy interesante porque creo que ninguna institución pública, ninguna instancia política a las que López Obrador ha colocado como antagonista o como su adversario, ninguna ha sobrevivido, digamos, a este debate público más que el INE, ¿no? Así es. Y yo te diría para despedirme y agradecerte que hayas participado en este espacio de Retrovisor Digital, yo sí creo, como reportera, como ciudadana, como defensora del árbitro autónomo y de los contrapesos, que el Instituto Nacional Electoral que hoy tenemos en su estructura va a sobrevivir. Yo apostaría al menos una botella de champaña de eso y te pregunto a ti si me desmientes hoy, que es el 2 de mayo de 2022, Ernesto. Fíjate que sí tocas un tema bien interesante, que es algo que yo he aprendido aquí en el INE y que uno no lo ve a veces desde fuera. Más allá de Lorenzo Córdobas, Murayamas, Luis Carlos Ugaldes, Leonardo Valdés o Woldenberg, si lo que tú me digas, el INE es una estructura de servicio profesional electoral que yo creo que es el servicio civil de carrera más importante, más robusto y más profesional que tiene el Estado mexicano, Ivonne. Y es una cosa impresionante cómo toda la parte, o sea, en estos 30 años se ha logrado construir unos procesos que funcionan como una máquina, o sea, la instalación de casillas, la capacitación, el tema de la credencial para votar en los módulos, o sea, son procesos que ya, o sea, que México ya los tiene, ya no necesitas reinventarlos, que funcionan muy bien y que funcionan muy bien independientemente de quién esté a la cabeza del órgano político, que es el Consejo General, o incluso del órgano técnico, que es la Junta General Ejecutiva. Entonces, todo eso está ahí, y ese es un baluarte del país que yo estoy seguro que al final de cuentas, ojalá no ocurra, pero si hubiera esta crisis política que tú mencionas, de que no hubiera nombramientos, de que quedara en veremos qué va a pasar con el Consejo General, la parte estructural, o sea, yo estoy seguro que al día siguiente se van a abrir los módulos para que haya credencial para votar y de que la estructura del INE seguiría trabajando para que hubiera elecciones. Ahora, lo ideal es que sí haya una conducción política, una buena conducción política, resultado de un buen consenso y de un buen acuerdo entre los partidos políticos. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros y ya tendremos oportunidad de retomar después de las elecciones del 5 de junio que tanto pues avanzó esta disputa o si se abrieron las mesas de entendimiento y también la disposición a escuchar, y igual tú y yo vamos a tener el privilegio de contar una supermesa con los nuevos Porfirios Muñoz Ledo y con los nuevos Krill de esta época y personajes pues como las nuevas Amalias Garcías que tengan la altura de construir un acuerdo de que mejore lo que tenemos, ¿no? Así es, Ivonne, y bueno, ojalá así sea y pues estamos ahí en contacto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ernesto Núñez, por participar con nosotros en este espacio, Retrovisor Digital, un espacio para la deliberación y el entendimiento del momento que vivimos. Gracias por su acompañamiento y hasta la próxima. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.